Hola, cordiales saludos. Mi nombre es Carlos Merizalde. Quédate aquí porque si tú tienes a un familiar tuyo que sufre de diabetes, esta es una guía de educación que te va a ayudar enormemente y vas a evitar las complicaciones. Lo vas a tener a tu familiar en perfectas condiciones. Entonces, el capítulo de esta guía metodológica son 7 capítulos. Son 7 capítulos, uno a uno. Vamos a irlo hablando, enumerando, para esta forma evitemos las complicaciones en tu persona, en tu familiar que padezca diabetes. Entonces, quédate, no te despegues, mira hasta el final, porque lo que vas a ver hoy es muy interesante, muy importante. Vamos a empezar con la primera diapositiva. Entonces, familia y diabetes. La primera diapositiva habla sobre la guía de educación en diabetes. Aquí tenemos los 7 temas. El primer tema es cómo puede ayudar la familia. Segundo tema, ¿qué debe saber la familia que vive con una persona con diabetes? Tercero, los errores más típicos que comete la familia que vive con una persona con diabetes. Cuarto capítulo, claves para identificar que mi familiar con diabetes se está complicando. Quinto, cómo evito la caída de la glucosa a mi familiar. Sexto, cómo interpretar los indicadores de la salud de mi familiar con diabetes. Séptimo y último capítulo, cuáles son las acciones que debe invertir la familia con una persona con diabetes. ¿Cuáles son las acciones? Entonces, esos son los 7 tópicos que te estoy presentando a continuación. Si tienes alguna pregunta, alguna inquietud, déjame tu comentario y yo con gusto te voy a estar respondiendo, porque se trata de recibir un feedback, un flujo de preguntas, de respuestas, para de esta manera ser preciso mucho más en las siguientes informaciones. Pues bien, ahora tenemos el primer capítulo, cómo puede ayudar la familia. Ahí vemos una imagen de una familia. La familia es un conglomerado de personas que nos unimos, tenemos muchas creencias, principios, valores, pero en el momento de que se detecta una persona con diabetes, es el momento donde la familia tiene que unirse, dar esperanza, dar grandeza. Pero muchas veces esta familia no está capacitada, no está sensibilizada y piensa que la diabetes es una enfermedad fatal. Déjame decirte, si tú conoces mucho sobre esta enfermedad, si te educas mucho, vas a ayudar enormemente a tu familiar que padece diabetes mellitus. Los consejos. Primero, debes de investigar. Tú como familiar debes investigar si existe alguna institución que fomente educación en diabetes, llámese fundación, algún centro hospital del día, alguna consultoría, algún gremio, algún club donde se hable mucho de la diabetes, porque la finalidad es de estar enterado de la educación que debemos tener para la diabetes, porque hay muchas creencias, muchos mitos que nos alejan. Entonces, lo primero que vas a hacer es investigar. Segundo, como familiar, busca un médico que trabaje con un equipo de profesionales de manera multidisciplinaria, porque la diabetes va a mejorar, vamos a evitar que las personas se compliquen cuando hay un equipo detrás de esta persona con diabetes. Un médico especializado en el tema de diabetes o un médico experto en el tema de diabetes, nutricionista, oftalmólogos, cirujanos vascular, podólogos, psicólogos, fisiatras, terapistas físicos, rehabilitadores. De esta forma estaremos trabajando en conjunto y evitar que las complicaciones se presenten antes de tiempo, las estaremos postergando. Tercero, periódicamente acude con tu familiar a los controles médicos para fomentar el autocuidado. Es falso de que el paciente debe de visitar cada que lo necesite. No es así. Como es una enfermedad que si no tenemos las precauciones va a tener complicaciones aceleradas, por lo tanto debe de ser la visita de manera periódica. Entonces ahí tenemos los 3 puntos, tú lo estás viendo en pantalla, con la finalidad de educar en diabetes. Segundo, familia y diabetes. ¿Qué debe saber la familia que vive con una persona con diabetes?
esto es muy importante. Muchas veces hacemos encuestas a la familia y la familia desconoce el tema de la diabetes. Piensan que es un ente aislado y solamente el paciente debe saberlo, y no es así. La familia debe de saber. Entonces, en este capítulo 2 te voy a informar sobre qué debe de saber la familia que vive con una persona con diabetes. Sobrepeso y obesidad. Debes de saber que el peso elevado aumenta los riesgos de complicaciones en las personas con diabetes. Es decir, que tú debes de saber que tu familiar con diabetes debe tener un peso ideal, un peso recomendado por el médico o el nutricionista, para de esta manera postergar las complicaciones de su salud que se pueden afectar a futuro. Entonces la idea es de que tú sepas esto, de si tu familiar está con sobrepeso o obesidad, de esa manera corrijas rápidamente, porque está comprobado que la medicación va a funcionar mucho más rápido y a bajas dosis si el peso está normalizado. Segundo, el trabajo integral. Yo siempre hago hincapié en el trabajo integral. Yo he creado un modelo de atención en la cual trabajamos la parte de medicina, nutrición, actividad física y el apoyo emocional. Siempre hago hincapié de esto. Puedes revisar otras informaciones que he brindado, en la cual yo me encargo como médico de 2 puntos: la medicina y la actividad física. Entonces debes saber que la medicación por sí sola jamás hará el efecto deseado. Siempre tendrás que trabajar de manera integral con tu familiar que tenga diabetes. Siempre tiene que haber un trabajo integral. En cuanto a la insulina, aquí hay unos mitos. Piensan algunas personas, algunos familiares, que cuando ya usamos insulina o cuando el médico usa insulina es porque ya está en la fase tardía o en la fase final de la diabetes, y no es así. Cuando se instaura insulina significa que ya el páncreas no puede sintetizar insulina y tiene que usarse la insulina para tener normalizada la glucosa en sangre. Entonces el páncreas, cuando ya no produce insulina, por lo que el médico debe prescribir insulina. Entonces esas son las 3 cosas que debes tú conocer como familiar de una persona con diabetes. La cuarta razón que debe conocer un familiar de una persona con diabetes es que hay 4 tipos de diabetes. Tenemos diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional y otros tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, diabetes mellitus tipo 1, es aquella diabetes en la cual el páncreas no sintetiza insulina. Por lo tanto, estas personas van a recibir insulina. ¿Cuáles son? Los niños o adolescentes. Diabetes mellitus tipo 2. Esta es una diabetes en la que el páncreas sí sintetiza insulina, pero hay una resistencia y por lo tanto no está asimilando el organismo, el páncreas, la glucosa, y por eso la glucosa viaja elevada en sangre. Ese es el segundo tipo. Y el tercer tipo de diabetes es la diabetes gestacional, que esta aparece en las mujeres embarazadas aproximadamente entre la semana 24 y 28 de gestación. Por supuesto que no hayan tenido diabetes detectada antes, y es indispensable, si tú estás embarazada o conoces a una mujer embarazada, que en la semana 24 a 28 se haga un examen especial de glucosa para detectar diabetes gestacional. Y tenemos el cuarto, que es otro tipo de diabetes. En aquellas personas que tienen cáncer a nivel del páncreas o otros tumores, se desarrolla este tipo de diabetes originado por cáncer. Entonces hasta ahí tenemos los 4 tipos de diabetes. Debes de conocer que no hay diabetes pudridora, no hay diabetes secadora, no hay diabetes emocional. Aquí te lo estoy describiendo claramente, tú puedes verlo en pantalla. Diabetes mellitus tipo 1, diabetes mellitus tipo 2, diabetes gestacional y otro tipo de diabetes. Entonces, te estoy compartiendo esta guía de educación de diabetes en personas, en familiares que tengan diabetes, con la finalidad de que vayas conociendo más sobre este tema, porque la familia debe estar involucrada en esta enfermedad, porque es una responsabilidad de todos. Como capítulo tercero, tengo cuáles son los errores más típicos que comete la familia que vive con una persona con diabetes. Un error típico: que no le midas la glucosa
a tu familiar. No revisar los niveles de azúcar en la sangre lo suficiente va a hacer que tu familiar se complique muy rápidamente. Así cual el carro que tú tienes o un carro que tú has visto conducir tiene un velocímetro con el cual sabe que si anda más de 120 es una multa, si va a más de 100 exceso de velocidad es una multa. Asimismo, una persona con diabetes, tu familiar que tenga diabetes, debe de realizarse monitoreos constantes de la glucosa para saber a qué nivel se está manejando. No moverse, no mover lo suficiente a tu familiar con diabetes lo expone a otras complicaciones. Está comprobado que la actividad física reduce el peso, reduce el colesterol malo, eleva el colesterol bueno, reduce los triglicéridos y conserva de manera normal la glucosa. Entonces, no moverlo a tu familiar a veces por miedo a que se vaya a caer, se vaya a hacer una úlcera, se vaya a lastimar, lo complicaría mucho más enormemente. Y el tercer error que cometen típico los familiares, que no le realizan chequeos médicos. No, si ya sabemos que es diabetes, ya sabemos de qué se va a morir, por lo tanto el médico nos va a decir lo mismo. Entonces, no realizar chequeos médicos los vas a exponer que tenga alguna complicación. Entonces, hasta ahí han sido los 3 errores típicos que cometen los familiares. Seguimos con la guía metodológica Familia y Diabetes, y el capítulo 4 habla sobre las claves para identificar que mi familiar con diabetes se está complicando. ¿Cuáles son estas claves con el cual tú vas a saber cómo identificar por qué tu familiar con diabetes se está complicando? Entonces, quédate en este capítulo y te voy a compartir a continuación. Ahí vemos una imagen del páncreas, eso que parece como algo alargado. El páncreas está por debajo del estómago, que es un órgano que tiene muchas funciones, y entre una de estas, la más especial diría yo, es la de formar insulina, la de soltar insulina. Cuando tú te llevas un alimento a tu boca, el páncreas dice: pila, ya vienen los alimentos, y lo que hace es soltar esta hormona llamada insulina. La insulina es como que la llave para abrir la puerta para que entre la energía a las células. Todo lo que tú comes es energía, calorías. Entonces, la insulina, imagínate que estás en un cuarto cerrado y hay una puerta. La insulina es la llave para abrir esa puerta y entra toda la energía a la célula, llamémosle azúcar. Entonces, de esa manera las células van a tener toda la energía precisa, por lo cual tú vas a andar así, animoso, con muchas ganas. Pero si el azúcar está baja, ¿qué es lo que va a pasar? Vas a andar decaído, te cansas, fatigado. Entonces, el páncreas, la función importante es formar insulina. Entonces, como te había dicho en el capítulo anterior, en cuanto a los tipos de diabetes, tenemos diabetes tipo 1, en la cual el páncreas no forma insulina, y diabetes tipo 2, que funciona de manera normal, pero se genera resistencia. ¿Por qué? Porque la diabetes tipo 2 está asociada a la grasa de manera abdominal, hay mucha grasa. Si bien es cierto, los receptores funcionan, la insulina está normal, pero los receptores están tapados. Entonces, imaginemos como que fuera que está la llave ahí, pero hay grasa en la puerta y no permite girar para abrir la puerta. O sea, está sucia la chapa y no permite girar, por lo tanto no se abre la puerta. Entonces, espero que con este concepto esté muy claro. Ahora, una vez que ya la glucosa viaja mucho en la sangre, está muy elevado porque no entra a la célula, ¿qué pasa con esa sangre? La sangre está muy espesa. Imagínate tal cual le echaras al chocolate de la pepa, tú que eres montuyo, tú que te gusta lo tradicional, el cacao de la pepa, debes de saber que ese es el chocolate espeso. Entonces, imagínate que a ese chocolate espeso le eches azúcar, la sangre sería muy densa, viaja lentamente. Y si la sangre viaja lentamente, no irriga todos nuestros órganos.
no va a llegar con facilidad al cerebro, no va a llegar con facilidad a los ojos, no va a llegar con facilidad a los riñones, a nivel de las piernas no va a llegar con facilidad. Y aparte, como está la sangre tan espesa, va dañando los nervios. A nivel de las piernas hay nervios, el cual tú tienes la sensibilidad muy bien. Pero, ¿qué es lo que va a pasar si una persona comienza a estar todo de manera espesa la sangre? Va a presentar complicaciones. En los ojos va a comenzar a ver visión borrosa, como que se le baja el telón. Va a comenzar a tener problemas en los riñones, que luego termina en diálisis porque le da insuficiencia renal. A nivel de los pies, de las piernas, si la sangre llega lentamente y aparte va dañando los nervios, ¿qué va a pasar con tu familiar que tiene diabetes? Va a sentir quemazón, ardor en los pies, va a sentir molestias como que le están hincando y luego va a perder la sensibilidad. Esto se llama parestesia y luego va a tener anestesia. Primero va a sentir lo que te digo y después no va a sentir nada y lo va a exponer a lesiones, úlceras en los pies, lo que se conoce como pie diabético. Entonces, estas son las complicaciones más típicas y te he dado los signos y síntomas para que tú veas que tu familiar se puede estar yendo complicando si está presentando estos síntomas. Entonces, ahí vemos cuáles son las complicaciones, las que más están ocurriendo. Tenemos complicaciones renales, se afectan los riñones, complicaciones neurológicas, se afectan los nervios y las complicaciones oftalmológicas. Entonces, esas son las complicaciones mucho más frecuentes que está ocurriendo en los pacientes que yo estoy viendo. Entonces, yo te quería compartir esto como familiar, que tú tienes a una persona con diabetes en tu familia para que esto no ocurra con tu familiar. Esa es la idea. Y si está teniendo estas complicaciones, lo traigas de manera inmediata para poderlo chequear o llevarlo a un médico de tu confianza. Llegamos a al quinto capítulo de esta guía de educación que se llama Familia y Diabetes. Familia y Diabetes. Entonces tenemos el quinto punto. ¿Cómo evito la caída de glucosa a mi familiar con diabetes? Esta pregunta es muy típica, muy casual. ¿Qué hago, Carlos Merizalde, para evitarle la caída de glucosa a mi familiar? Entonces, este capítulo es muy interesante, muy importante, porque es muy frecuente. Debes de saber que la azúcar, la glucosa, se cae mucho más frecuentemente en aquellos pacientes que usan insulina. Entonces, si tu familiar usa insulina, presta mucha atención. Si tu familiar realiza actividad física, debes de monitorear su glucosa antes y después de realizar ejercicios. Si va a pedalear, si va a caminar, tu familiar debe hacer un monitoreo de la glucosa antes y después. Por lo tanto, es indispensable que tenga esta maquinita, la maquinita con la cual haces exámenes de glucosa de manera rápida y lo monitoreas antes y después. Y anotas tú como familiar y luego cuando tengas el chequeo con el médico le vas a decir: esto le salió, doctor, cuando mi familiar hizo actividad física. Si vas a realizar actividad física de manera vigorizante, ¿qué significa vigorizante? De manera que te vas esforzando, no algo lento, sino algo más rápido, sientes fatiga, o vas a realizar por más de 30 minutos, la persona con diabetes debe de ingerir alimentos 1 hora 30 antes de hacer la actividad física. ¿Con qué finalidad lo hacemos? Para que el azúcar, la glucosa no se baje y evitemos lo que se llama muerte blanca, síntomas de desmayo, palidez, frialdad. Entonces, 1 hora y 30 antes de hacer actividad física, si va a ser vigorizante, es decir, si se va a un gimnasio y comienza a levantar pesas, lo puede hacer, pero tiene que tener cuidado con la alimentación. Y segundo, si va a ser por más de 30 minutos, una cicleada o una caminata o un trote por más de 30 minutos, debe de comer 1 hora y 30 antes. Es decir, si va a ser a las 6 de la mañana, actividad física, más de 30 minutos, ¿a qué hora debe comer? A las 4:30. Levantarse a las 4:30 a comer para que de esa manera la glucosa esté en valor normal. Y tercero, siempre debes de cargar en tu bolsillo, como familiar de una persona con diabetes, debes de cargar en tu cartera, en tu bolsillo, de 15 a 20 gramos de carbohidratos de acción rápida, lo que mide más o menos una cuchara grande de la cual toma sopa.
de 15 a 20 gramos de acción rápida. Puede ser panela, puede ser azúcar, o también la bebida hidratante de los deportistas o la gaseosa de color negro. Esa sirve mucho para elevar la glucosa. Y si yo la prescribo y se eleva rapidísimo la glucosa cuando me han llegado pacientes. La primera pregunta que le hago, ¿uso insulina? Sí, seguramente es hipoglicemia y automáticamente mejora como robot. Entonces, aquí te he hablado sobre cuáles son cómo evitar la caída de glucosa a tu familiar. Sexto, tenemos cómo interpretar los indicadores de la salud de mi familiar con diabetes. Esto es muy importante porque siempre digo yo, lo que se puede medir se puede mejorar. Entonces, aquí en este capítulo te voy a hablar cuáles son esos indicadores que tú puedes monitorear si la salud de tu familiar está en perfectas condiciones o está más o menos o está súper que bien. Entonces, aquí te presento los indicadores. Un indicador es el índice de masa corporal. Este lo sacamos en base a una fórmula que aplicamos, el peso por la altura al cuadrado, y la cual nos sale valores de 18 a 24, el peso es ideal, de 25 a 29 sobrepeso y más de 30 delante de obesidad. Entonces tú como familiar le vas a preguntar al médico cuál es el índice de masa corporal de mi paciente, doctor. Entonces el ideal es entre 21 y 23. Hay unos parámetros que se hablan, 22 para las mujeres y hasta 23 para los varones. Entonces, entre 21 y 23 es un indicador muy bueno de salud de tu familiar con diabetes. Otro indicador es la glucosa preprandial, es decir, antes de desayunar debe estar entre 70 y 100 miligramos. Hoy por hoy ya se está considerando mucho, máximo 100. Antes teníamos profesionales que hablaban de 125, después 120, después 115, incluidos los laboratoristas. Ahora ya me gusta cuando los laboratoristas mandan el valor referencial de 70 a 100. Este es un indicador muy bueno que tu paciente está bien. Y cuando le hacen un examen después de haber comido, hasta 2 horas de haber comido algo, debe estar entre 100 y 140. Entonces tú al azar le haces un examen de glucosa a tu familiar y le vas a medir en ayuna y después de comer. Y ahí te vas a dar cuenta si está yendo bien o no el medicamento. Cuando ya vayas a la consulta con tu médico de confianza, le dices, vea doctor, estos son los valores que sacaron. Y el cuarto indicador, el que yo utilizo mucho, es la hemoglobina glucosilada. Esto nos va a indicar como un valor memoria de glucosa 3 meses hacia atrás, en la cual de manera porcentual debemos encontrarlo por debajo del 6.5%. Si lo encontramos a 9, a 10, a 11%, yo tuve un paciente que le encontré a 12%, eso indica que los valores de él han sido 480, 560 de manera promedio. Te va acumulando como una memoria en los 3 meses hacia atrás. Antes era un valor pronóstico. Hoy por hoy la hemoglobina glucosilada se ha convertido en un valor diagnóstico también para diabetes, y cuando encontramos a pacientes por encima del 6.5 ya decimos que tiene diabetes. ¿Por qué? Porque la glucosa se ha estado elevando de manera constante y nos da un valor diagnóstico. Entonces ahí están los indicadores: índice de masa corporal, glucosa en ayuno, glucosa después de comer hasta 2 horas después y hemoglobina glucosilada. Muchos pacientes quieren hacerse exámenes y yo les pido el examen de glucosa después de comer. No, pero es que me dijeron que solo en ayuno. No señora, no señor, usted también puede hacérselo después de comer hasta 2 horas y nos da un valor. Y ahí cuando yo le tomo la lección a aquellos pacientes y les sale 240, 280, y ahí cuando se sensibilizan, como que dicen, ¿qué pasó? ¿Por qué tengo esto? Y ahí comenzamos a revisar todos los alimentos o las emociones que tiene, o de pronto no está haciendo la actividad física o se olvidó la medicación, que a veces esto es típico, y comenzamos a ver cómo medimos los indicadores de salud de tu familiar con diabetes. Hemos llegado al final, el 7º capítulo de esta guía de educación, familia y diabetes. ¿Cuáles son las acciones que debe invertir la familia con una persona con diabetes? Mira, aquí te hablo de inversión.
Resulta que la salud es la riqueza más preciada que nos ha dado Dios, por lo tanto tenemos que cuidarla. Entonces, cuando hablo de invertir, ¿qué significa? Que tú debes de cuidar tu riqueza, debes de cuidar la salud. Y la salud, el concepto vigente por la Organización Mundial de la Salud, que yo siempre lo refiero, la salud no solamente es la ausencia de la enfermedad, sino el perfecto equilibrio físico, mental y social. Es decir, tu familiar tiene diabetes, pero si tiene un equilibrio físico, mental y social, ya dejaría de estar enfermo. O sea, vuelve a tener salud, a pesar de tener diabetes. Préstame atención a lo que te estoy diciendo. A pesar de tener diabetes, si tiene todos los parámetros normales, físicamente está bien, mentalmente está bien y socialmente está bien, ya no tendría enfermedad. Por lo tanto, ahora se habla ya no de diabéticos o aquellos de manera estigmatizada, ahora se habla de personas con diabetes. Ahí vemos la imagen de lo que te estoy hablando. ¿Cuáles son las acciones a invertir? De que tu familiar tenga salud física. ¿Qué se refiere esto? Que esté bien físicamente, que no tenga úlceras, que las uñas se las corte bien, que los pies en las piernas no sienta quemazón, no sienta hormigueo, que eso se llama parestesia, que la sensibilidad esté normal, que tenga un peso adecuado. Eso es salud física. Y la salud mental es que esté bien consigo mismo. Tu paciente, tu familiar con diabetes tiene que estar bien consigo mismo. Eso es salud mental. Y el tercero, salud social, estar bien con los demás, que no se aísle, que esté bien relacionado con las demás personas, que acuda a clubes de diabetes, a fundaciones donde hay más personas con diabetes, para esa manera ayudarse los unos a los otros. Entonces aquí está la perfecta atención integral de salud. Cuando una persona busca atención integral de salud, tiene que fijarse en la salud física, estar bien físicamente, mentalmente estar bien consigo mismo, y salud social, estar bien con los demás. Entonces, esta ha sido la guía metodológica. Espero sirva mucho, aporte mucho. Han sido 7 capítulos y lo he sintetizado basado en lo que encuentro con los familiares con diabetes, que muchas veces cuando llevan al paciente complicado no entienden por qué son las complicaciones, y yo he querido dar esta información. Espero que te haya gustado capítulo a capítulo, y no te olvides de compartir, de contribuir a más personas, etiqueta a más personas, recomienda esta guía metodológica, guía de educación para diabetes, familia y diabetes. Un abrazo y nos vemos en un próximo capítulo, en una próxima entrega. Déjame aquí los comentarios que yo te voy a estar respondiendo de manera rápida y constante. Un abrazo, innovadores de la salud. Soy Carlos Merizalde Peñafiel. Nos vemos en la próxima emisión de muchas más entregas.